Lo que necesitamos es la gente más limpia del escenario, la gente que no tenga ningún cuestionamiento, la gente a la cual no se puede decir, pero no. Y le pido por favor un comentario frente a lo que viene pasando. Esto ha ocurrido antes, señor Espinosa, que dice la Carta Magna: la prensa nacional no puede ingresar a una conferencia de prensa, solamente la prensa internacional. Y el Premier dice: quiero que ustedes conozcan lo que pasa en el país, como un tipo de acusación. ¿Cuál es su opinión? Y realmente presto mi solidaridad con todos ustedes, porque como doctor en Derecho, postdoctor en Derecho y magistrado del Tribunal Constitucional, nunca pensé que en mi país se le iba a privar a los periodistas peruanos de participar de una conferencia y solamente se iba a dejar a los periodistas extranjeros entrar. Yo creo que esta es una situación realmente inaceptable y vaya mi solidaridad con todos ustedes, porque son ustedes los que nos permiten acercarnos a la noticia, y si no vamos a conocer la noticia, no vamos a poder armarnos criterios, opiniones, decisiones a cabalidad. Y de allí la importancia de asegurar todas las mejores condiciones para que ustedes puedan hacer su trabajo, cosa que lamentablemente no ha ocurrido en este caso. Doctor Espinosa, buenas noches. Más allá de esa sensación de malestar que nos genera la actitud antidemocrática de no respetar la libertad de expresión, libertad de prensa por parte del gobierno del presidente Pedro Castillo, esta es una situación flagrante, yo le quiero consultar sobre lo que dijo el presidente de la República de que hay una persecución política y el jefe del gabinete, Aníbal Torres, mencionando que no hay pruebas que mencionen los delitos que aparentemente habría perpetrado el presidente Castillo. Jurídicamente, ¿esto es cierto? ¿Hay carencia de pruebas? ¿No hay un criterio razonable por parte de la fiscal Patricia Benavides al momento de presentar esa denuncia constitucional? Bueno, Patricia Benavides hoy un voluminoso documento de 376 páginas que comenzaba a leerlo de inmediato, pero es imposible haberlo terminado. Lo que está planteando ella, y yo creo que allí hay un error en el planteamiento, es que se ha cometido ciertos delitos y que van más allá del artículo 100 famoso y artículo 117 de la Constitución, y que en función a eso pone esto en manos del Congreso para que el Congreso haga con el presidente de la República lo que crea conveniente. Y para poder saltar la fórmula del 117, ella propone utilizar un artículo de un tratado internacional, la Convención contra la Corrupción. Yo creo que la idea es interesante, pero el camino es innecesario. ¿Por qué? Porque así como tenemos la situación de el antejuicio, o sea, se pronuncia el Congreso con las pruebas que da la Fiscalía antes de poner a una persona que tiene un alto cargo a disposición del Poder Judicial. Esto nos podría llevar a un escenario de no rápida resolución. Ya el juez Checkley, que es el que está siendo juez instructor de este caso, ha distinguido entre lo que es una investigación preliminar, donde yo comienzo a juntar las cosas pequeñas, de una investigación preparatoria, donde ya tengo los elementos de convicción muchísimo más asentados. Entonces, ¿a qué nos exponemos? A que Checkley diga lo mismo. Y si Checkley dice lo mismo, vamos a tener que apelar de lo que dice ese Checkley, y entonces este asunto puede quedar paralizado en la Suprema por algún buen tiempo. Doctor Espinosa. Yo hubiese... Por favor, está hablando el presidente Pedro Castillo. Por favor, queremos escucharlo para luego continuar con usted y que podamos tener su opinión. Escuchemos. La línea, la actitud que tomen parte del Congreso y algunos jueces que se han politizado de sobremanera, de manera visible, nosotros vamos a demostrar lo contrario.
Pero acá estamos, como siempre hemos dicho, no solamente dando confianza al pueblo peruano. Hace mucho estuvimos nosotros en la comunidad, en las Naciones Unidas, y nos hemos encontrado y nos hemos reunido con muchísimos empresarios, con gente que años y décadas están invirtiendo en el país. Y no solamente vamos a garantizar una estabilidad económica, sino también vamos a dar la plena confianza a los inversionistas. En diferentes regiones del país encontramos la presencia de la inversión privada. Lo dicen los grandes analistas económicos, lo dicen grandes personalidades, en qué momento económicamente estamos en el Perú. Y la tenemos que seguir manteniendo y seguiremos en esa línea dando confianza al pueblo peruano. Sí, estimadas amigos y amigas de la prensa. Bien, 8 de la noche con 14 minutos. Doctor Espinosa Saldaña, regresando con usted en estos momentos pidiéndole la disculpa del caso, perdónenos por favor de haberlo interrumpido de esa manera, porque está hablando el presidente, creímos que algo más sólido en el tema de su defensa jurídica iba a decir, pero repite el mismo tenor de siempre, de la victimización. Pero bueno, en lo que estaba argumentando usted, lo que procede y no procede. Pedro, es muy claro. Lo que debió hacer la fiscal en realidad es frente a violaciones flagrantes de la Constitución. Por ejemplo, el asunto del avión, donde es claro que se ha metido a una persona que tenía ya una prisión preventiva declarada y donde el presidente de la República tiene la obligación por el artículo 118, inciso 9 de la Constitución, de respetar los fallos judiciales. Ahí el presidente ha cometido una infracción a la Constitución. Como pasa con el caso de la sobrina hija. O sea, todos sabíamos que estaba en Palacio de Gobierno y han demorado 50 minutos para sacarlo por la puerta de atrás donde justamente la luna no funcionaba, la luz no funcionaba. O lo que ha pasado en los procesos de promoción en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Todo aquello ameritaba una actuación para poderle hacer un procedimiento más corto y más directo al presidente y poner contra la pared a los congresistas para que sepamos realmente cuál es su criterio al respecto, que era el procedimiento del juicio político, que te permite en 2 semanas y media, si vas a pasos rápidos, plantear la votación de la permanencia del Congreso, en el Pleno del Congreso del presidente Castillo. 10 días hábiles para mirar las cosas en la subcomisión, 2 días para verlas en la comisión permanente, y ahí la comisión permanente tiene 3 o 4 días para decidir si se vota o no la permanencia de Castillo en el poder. Pero la fiscal ha escogido el camino más largo y ha escogido un camino complicado. Ha escogido el camino de tirarle el paquete al Congreso y que el Congreso sea quien inaplique un artículo de la Constitución, cosa que no ha pasado en toda nuestra historia, para que la fiscal pueda seguir investigando, porque la conclusión que se tiene que tener clara cuando uno va revisando las páginas, hay 3 momentos en el inicio de un proceso penal. La investigación preliminar, donde junto las cosas pequeñas, la investigación preparatoria, donde ya voy fijando criterios, y la acusación propiamente dicha. Todo demuestra, frente a lo dicho por el juez Checkley, y frente al uno que va viendo, es que la Fiscalía ha avanzado bastante, pero no tiene terminada la investigación preparatoria. Entonces, lo que está es tirándole el paquete al Congreso para que el Congreso deje de lado un artículo de la Constitución y le permita seguir investigando. Esto es muy discutido y discutible. Nadie discute, eso sí, que si hay gente corrupta
y parece que tenemos varios en los alrededores, sean perseguidos, sancionados debidamente, pero tenemos que plantear, si vamos a querer jugar con las reglas del Estado constitucional, tenemos que plantear las cosas tal como son. Y si todavía no tengo listo lo que debería tener listo, decirlo o recurrir a otro mecanismo. Y hay algo de eso aquí que me preocupa porque puede traer un problema futuro. Puede traer un problema futuro con el mismo Congreso, porque puede haber congresistas. Sabemos que el Congreso es casi una guardería ahora, niños, niñas, demás participantes. Pueden tener ahí el pretexto para tratar de detener el avance de la revisión del caso Castillo, o cuando el Congreso tome una decisión sobre el caso Castillo, la Corte Suprema le puede decir, oiga, usted Fiscalía todavía no me presente el caso, termine con todas las investigaciones que está pendiente. Eso les confieso que me preocupa y mucho. Señores, yo hubiese preferido ir por el camino político, de que políticamente estamos convencidos de que ha habido violaciones a la Constitución y por allí hubiéramos plantado a los congresistas para ver quién es el que dice la verdad y quién es el que le esconde, y hubiéramos tenido una respuesta mucho más rápida. Y es justo lo que ha dicho Vamos a ver su ex colega, la señora Marianela Ledesma. Para ella el camino factible era ir por esta infracción constitucional. Yo quiero ponerme del otro lado, tomando las palabras del presidente Pedro Castillo, que dice: el Ministerio Público debe ser conducido por autoridades probas. Y cuando toma la palabra el primer Aníbal Torres Vázquez, hace una lista de los cuestionamientos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sabemos que ella también ha sido denunciada por los abogados cercanos al presidente Pedro Castillo. Y hay un sector de la población que también dice, hey, realmente la fiscal es apta para seguir con esta investigación, con los cuestionamientos. ¿Cuál es su opinión, señor Saldaña, frente a esta población que está un poco reacia con el tema? Espinosa Saldaña. Saldaña. Lo que debería hacer, y creo para curarse en cualquier tipo de cuestionamiento, la fiscal de la Nación, ya que sacó a todo el equipo que estaba investigando a la hermana, y eso ha generado muchas susceptibilidades, es nombrar lo que llamamos un fiscal ad hoc, un fiscal solamente para ese caso concreto, y que esa persona sea alguien dentro del Ministerio Público que no tenga ningún cuestionamiento de nadie y al cual se le den todas las facilidades para que haga la investigación solamente de ese caso. Eso se ha hecho en épocas pasadas precisamente para evitar que se vaya a cuestionar la labor de altos funcionarios. Entonces yo creo que esa es la fórmula que debería utilizarse en esta situación. Un fiscal que solamente vea el caso de la hermana de fiscal de la Nación, una persona que dentro de la institución genere la confianza de todos, y que en esa lógica lo que resuelva si tiene o no responsabilidad la hermana puede ser una cosa creíble. Porque si no hace eso la fiscal de la Nación, ya estamos viendo que la estrategia del otro lado es denunciarla precisamente por el asunto de la hermana y poner en cuestionamiento su labor por el asunto de la hermana. Y lo que más necesitamos hoy es que los jueces y los fiscales que participen de estos casos, donde hay una gran sospecha o una gran certeza, depende de cada quien, de que se ha incurrido en situaciones de corrupción, lo que necesitamos es la gente más limpia del escenario, la gente que no tenga ningún cuestionamiento, la gente a la cual no se puede decir, pero no. Entonces, yo recomendaría a la fiscal de la Nación que busque dentro de los muy buenos fiscales y fiscalas que hay en el país, alguien que se dedique a tiempo completo a este caso, con el personal necesario, y bueno, entonces esa persona tendrá que ver si las acusaciones que hay contra la hermana son consistentes o no. Y así alejamos la sospecha de que la hermana sacó a gente para que no pongan a su hermana jueza,
saldríamos de ese apuro y tendríamos a la Fiscalía de la Nación concentrada en lo que necesitamos tener concentrada, que es ver si todo lo que se está acusando al presidente Castillo y su entorno es cierto o no. Creo que esa es la fórmula que deberíamos seguir en este caso. Ahora, doctor Espinosa Saldaña, yo quiero regresar al tema de esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la cual apela la fiscal Patricia Benavides ante el Congreso de la República para que puedan hacer un control de convencionalidad, o sea, para que puedan determinar su aplicación y puedan continuar en esa denuncia contra el presidente Pedro Castillo desde el Ministerio Público. Pero explíquenos un poco, en este contexto, ¿aplica esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o hay algunas limitaciones que impedirían que pueda ser puesta en marcha bajo decisión del Congreso de la República? El problema, Pedro, es que este texto es un texto que ha sido aprobado incluso con una guía para poder ser aplicado, pero no ha sido puesto en práctica en muchas ocasiones, por no decir prácticamente ninguna. Y por otro lado, o sea, con lo cual estamos experimentando todos en ese escenario. Y al espacio convencional yo voy, segundo elemento, cuando no tengo salidas o no tengo salidas claras dentro del escenario interno. Y sí tenemos salidas claras en el escenario interno. El presidente, cuando ha hecho los ascensos policiales y de las Fuerzas Armadas, ¿ha cumplido con todos los parámetros de la Constitución? Si la respuesta es no, es que hay infracción constitucional y tranquilamente puede verse por el artículo 100 del juicio político el tema del presidente. Si decimos que el presidente no cumplió con la resolución que daba prisión preventiva a su sobrino y a su sobrina hija, porque obviamente estuvieron escondidos en algún lado, todo huele a palacio, entonces ahí hay un elemento también de una posible violación a la Constitución y nos ahorraríamos el trámite que va a ocurrir, porque ¿qué es lo que puede pasar? No estoy diciendo que pase. Digamos que el Congreso se allana y por primera vez en nuestros más de 200 años de historia dice esta norma de la Constitución no va porque va el tratado sobre la Convención. Eso no quiere decir que el Congreso vaya a juzgar al presidente. Eso quiere decir que el Congreso va a habilitar para que la Corte Suprema juzgue al presidente. Y entonces habrá que convencer no solo al Congreso, sino a la Corte Suprema de que ese control de convencionalidad era necesario en ese caso. En el tema, y con esto termino, de lo que es el uso de mecanismos convencionales, hay una práctica muy clara. Solamente se va al mecanismo convencional cuando no hay vías idóneas dentro del país. Cuando yo no puedo, con las normas de mi país, con la jurisprudencia de mi país, con la doctrina de mi país, no puedo resolver algo, es que voy a la defensa en el plano del espacio convencional. Y aquí sí teníamos un argumento, sí teníamos un camino, y ojalá el no haberlo escogido no perjudique las investigaciones que necesariamente se tienen que hacer al respecto. Y sobre la defensa del presidente Pedro Castillo, Benji Espinosa repite todos los días en cada entrevista que el presidente Pedro Castillo no debe salir del poder, no puede ser acusado, incluso para él ni siquiera debería ser investigado. Usted, que conoce muy bien la Carta Magna, ¿qué podría responderle? No, yo desde hace muchos años tengo escrito incluso que el artículo de la Constitución prohibía la acusación, pero no prohibía la investigación. Eso yo lo tengo ya por escrito y es más, he tenido en algún otro medio algún encuentro con el abogado Benji Espinosa y decirle que no puedo restringir derechos donde la norma no restringe. Entonces, yo no le puedo restringir la posibilidad de investigar a los órganos competentes cuando la norma no le prohíbe investigar. Lo que le prohíbe la norma es acusar, que es otra cosa.
Investigar es un primer momento, juntar los elementos más sencillos, lo que se llama investigación preliminar. En un segundo momento ya comenzar a armar líneas de pensamiento, o sea, junto 2 y 2 me dan 4, y más 6 me dan 10, y entonces tengo 10 que están metidos en esto. Y solo cuando tengo ya una investigación preparatoria cerrada es que puedo pasar a la acusación. Entonces, no tiene sentido la restricción que se puso por una suerte de pudor de no meterse con los presidentes, y sobre todo porque los presidentes solían tener mayoría en los congresos. Entonces el Congreso miraba de costado si había algún problema el presidente y no tocaba esa situación. Hemos comenzado a mirar estas cosas cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria. Entonces ahí es donde hemos comenzado a ver, ¿y qué pasa si el presidente comete un delito? Entonces, y si ese delito lo puedo ver de inmediato, lo tengo que ver cuando termine su gestión. Y puedo investigar en el camino. Bueno, hay quienes tenemos escritos decenas de páginas diciendo que la investigación estaba habilitada para poder ejercerse, y muy bien que se esté ejerciendo. Ahora el problema es cómo maneja el Congreso el pedido que le ha hecho la Fiscalía. Si va a tratarlo como una cuestión de aplicación del 117, y entonces y para salvar los cuatro delitos, ir más allá, va a aplicar, como le pide la fiscal, la norma convencional, o va a decir no. Aquí lo que yo encuentro son faltas al comportamiento que debe tener una alta autoridad como un presidente, que constituyen una violación a la Constitución, y reconduzco la discusión al artículo 100. Entonces, quien tiene en este momento la definición es el Congreso. Muchas gracias. La Fiscalía ya cumplió con poner sus elementos, tiene una alternativa que es una alternativa original, no usada nunca en el Perú, y veamos por dónde sale el Congreso a querer tocar el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ex tribuno Eloy Espinosa Saldaña.